Bienvenidos al podcast Libros y Dinero. Como sociedad tenemos un grave problema. Aunque sabemos que el futuro es impredecible, en la ejecución parece que no estamos tan conscientes de esto. Tenemos una necesidad por certidumbre enorme y esto nos lleva a cometer graves errores. Nos gusta creer en los expertos, economistas que salen en televisión y nos dicen hacia dónde se está moviendo el mundo. Nos encanta invertir en cosas donde nos dan un modelo de predicción sofisticado y con muchas matemáticas y que nos dice que nos garantizará un buen resultado en el largo plazo. Cuando consideramos la próxima gran crisis, ya sea económica o el próximo gran desastre natural, tomamos como referencia únicamente lo que conocemos. Esto nos lleva a ponernos en una posición demasiado expuesta. Puedes perder tu patrimonio de la noche a la mañana. La economía de un país se puede ir por la borda en cuestión de segundos. La economía global, que cada vez está más conectada, se puede destruir rápidamente. Y la próxima gran guerra podría ser la última de todas. Estos fenómenos poco probables y ante los cuales tenemos una ceguera al considerarlos entre las posibilidades, se llaman cisnes negros. Repito, eventos poco probables, impredecibles y de un impacto extremo se llaman cisnes negros. Ejemplo de esto, el ataque terrorista del 9 de septiembre, la crisis inmobiliaria del 2008. Nadie imaginó que se caería Wall Street, el sistema financiero más sólido del mundo. La crisis del coronavirus. ¿Recuerdas cómo hoy cuando lo ves en retrospectiva seguramente lo ves muy diferente, pero trata de recordar cómo lo viviste en el momento? Siempre había proyecciones que no se cumplían, plazos que no llegaban. Vamos a regresar a trabajar en 2 semanas, en 2 meses, unos días más y ya estaremos de regreso. Información de última hora respecto al coronavirus que ha dado a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez. Dice que hay un paciente sospechoso. El confinamiento más grande en la historia de la humanidad no tuvo una evaluación acertada. ¿Esto por qué? Porque, como ya dije, somos incapaces de considerar a los cisnes negros como algo posible. Hoy tengo una misión. Quiero explicarte este fenómeno de los cisnes negros. Quiero que lo entiendas. Quiero que sepas cómo es que cada vez nos golpearán más, pero si logro hacerte entender esta idea, probablemente ocurra todo lo contrario y formes parte de las personas que están conscientes de que las posibilidades son infinitas y podamos hacer algo contra ello. Hoy hablaremos de uno de los libros más profundos y más interesantes. Hablaremos del Cisne Negro, de Nassim Taleb. Libros y dinero. Basically what we do is we buy and sell currencies against the dollar. Libros y dinero. Libros y dinero. Existen eventos en el mundo que no deben de ser considerados por su probabilidad, sino por su impacto. Estos eventos son los que marcan, definen y moldean a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Hoy te compartiré 3 grandes ideas. Idea número 1. ¿Por qué somos incapaces de considerar las posibilidades reales? ¿Por qué tenemos una ceguera global ante los cisnes negros? Idea número 2. Aquí entenderás por qué el consejo popular de busca una profesión escalable, esa profesión en la cual no tendrás que cambiar tus horas de trabajo por dinero, es un pésimo consejo. Idea número 3. Aquí te voy a explicar cómo es que puedes aprovechar a los cisnes negros para que tengas un crecimiento con un potencial exponencial. Antes del ataque terrorista del 9 de septiembre, habría sido impensable que ocurriera dicho atentado. Aviones estrellándose contra las Torres Gemelas. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. That happened with... Imagínate que días antes a algún funcionario de alguna aerolínea se le hubiera ocurrido: oigan, vamos a hacer que el viajar sea más seguro. Generemos puertas de plomo que sean antibalas. Hagamos una inspección mucho más rigurosa de todos los pasajeros. Filtros de seguridad más robustos. ¿Qué habría ocurrido? Habría parecido una locura. Habría incrementado los costos de volar. Habría sido algo probablemente considerado inútil. Este tipo de héroes no los conocemos. Si alguien hubiera
tomado esas decisiones, no hubiéramos tenido este ataque terrorista, se hubiera frustrado antes y habría sido una noticia mucho menor. Pero ¿qué ocurre? No nos gusta prepararnos para lo inesperado. Preferimos tomar acciones correctivas. ¿Quiénes fueron los verdaderos héroes del 9 de septiembre? Todos los políticos que se involucraron en campañas de reconstrucción, las fundaciones, tal. Pero ¿qué pasa con esos héroes sin nombre y de los cuales no conocemos su historia? No existen. La sociedad tiene un grave problema. Somos muy ajenos al concepto de posibilidades infinitas. Creemos que lo que va a ocurrir únicamente ocurre dentro de nuestro espectro de experiencia y de ahí generalizamos. Ok, antes de empezar con una explicación más profunda de las tres ideas, quiero dejarte claro qué es lo que es un cisne negro y por qué esto es un problema. Nassim ejemplifica una de las consecuencias de no considerar eventos poco probables y con impacto extremo como el problema del pavo. Este problema del pavo también lo llama el problema del imbécil. Ahorita te voy a explicar por qué. Lo define con el siguiente ejemplo. Imagínate que eres un pavo que vives en Estados Unidos y ves que los seres humanos cada vez integran más pavos a tu comunidad. Los alimentan, los engordan, quieren que se reproduzcan, siguen engordando y la población de pavos sigue incrementando. Si graficaras esto, tendrías una gráfica ascendente. Pero llega el Día de Acción de Gracias y en ese momento ocurre lo inesperado. Se acaban todos los pavos. Previamente, habrías pensado que los seres humanos te amaban y que te querían ver bien alimentado y rodeado de muchos amigos pavos más. Ocurre lo inesperado. ¿Cuál es este problema? El problema del pavo es que cuando solamente dispones de cierta información, tiendes a generalizar sobre esa poca información de la cual dispones y hacer proyecciones. Esto es lo que hacen los economistas. Muchas veces toman la poca información disponible y con esto hacen proyecciones. Utilizan modelos matemáticos que Nassim Taleb los define como gaussianos. ¿Ubicas la campana de Gauss? Estadísticamente es todo lo que ocurre dentro de la campana de Gauss y de ahí empiezan a considerar posibilidades y probabilidades. Ese es nuestro problema y eso es lo que nos lleva a correr riesgos extremos. Hoy la sociedad se encuentra mucho más globalizada que antes y si se cae un banco, se caen todos. Es por eso que en el 2008 tuvieron que salvar a tantas empresas. No podemos permitir que una de estas fichas de dominó caiga porque va a derrumbar a todas las demás. Parece que estamos llegando a una etapa de paz en la cual no hay guerras con la frecuencia que las teníamos previamente. Pero las guerras de antes eran muy diferentes. Las guerras de ahora puede que llegue una y esa sea la última. El poder nuclear nos puede llevar a la aniquilación de un segundo a otro. Y no porque no haya ocurrido quiere decir que no es posible. Los cisnes negros se pueden presentar de tantas formas como lo puedas imaginar y más allá de tu imaginación. Entonces, tenemos que considerar que puede pasar cualquier cosa fuera de nuestras expectativas. Y haciendo esto es como podemos tomar mejores decisiones. Nassim Taleb escribe este libro porque desde pequeño estuvo desarrollando esta idea. Cuando fue, doy dos pasos atrás. En una guerra en Líbano, nos cuenta que en esta guerra de Líbano, las personas esperaban que esta guerra iba a durar unas cuantas semanas. Y se escuchaban historias de personas que llegaban con una maleta de ropa y decían voy a pasar una semana en este hotel y después regresaré a mi hogar ya que haya terminado la guerra. Muchos años después seguía esta situación. Ahí es donde dice ¿cómo es posible que los seres humanos somos incapaces de considerar la posibilidad de que algo pueda escalar hasta un punto extremo? Porque solamente tenemos una visión de túnel y vemos el espectro de cosas posibles dentro de lo conocido. De ahí empieza a desarrollar ideas. Crece, estudia negocios en Wharton y después entra al mundo de las inversiones. Entra a trabajar en algo que él denomina o nos define como quant. Alguien que está en quantitative finance. Él se encargaba de realizar modelos de inversiones para reducir la incertidumbre. Pero contrario a lo que hacían sus compañeros, él buscaba las fallas dentro de estos modelos y entonces sus inversiones las hacía, digamos, en el sentido opuesto
que los modelos que ofrecen certidumbre. O sea, si este modelo te decía, invierte aquí, esto no va a fallar, él consideraba las fallas posibles e invertía en posiciones opuestas. Es así como a temprana edad, en los 80s, se vuelve millonario, recibe una cantidad de dinero a la que él llama, a ver si me pueden censurar esto, fuck you money. Ajá. O sea, o dinero de con esa cantidad de dinero no le tienes que rendir cuentas a nadie y puedes tener un pensamiento independiente y hacer las críticas y los análisis sin importar en contra de quién vayas. Ok, entonces, entendiendo un poquito los antecedentes de Nassim, cómo desarrolla esta idea del cisne negro, quiero que vayamos a la primera idea. ¿Por qué los seres humanos somos incapaces de considerar dentro de las posibilidades a los cisnes negros? Me encanta porque esto tiene que ver con las ciencias cognitivas. Ya sabes que en el podcast hemos analizado libros como Pensar rápido, pensar lento. Tenemos algunos de Behavioral Economics. Uno de los problemas que tenemos al hacer nuestras proyecciones, modelos económicos, modelos de inversiones, diagnósticos médicos, uno de los problemas es que hemos aprendido de la historia, pero hemos aprendido mal, porque la historia nos presenta un problema que se llama falacia narrativa. Los seres humanos somos incapaces de ver situaciones aleatorias individualmente. Tenemos que verlas conectadas de alguna manera y establecer una causalidad dentro de ellas. Uno de los ejemplos que te va a dejar muy claro esto de la falacia narrativa es a unas mujeres les dieron medias. Todas las medias eran idénticas y les dijeron que escogieran entre distintos pares de medias. Posterior a la elección, les preguntaron, ¿por qué escogiste estas medias? Y generaron una historia coherente, con causas muy claras, una narrativa perfecta. No es que estas medias son mucho más elásticas que las demás, la textura, tal, me siento cómoda, creo que por el material la respiración de la piel será mucho mejor. Las medias eran idénticas. Aún así, ocurren las cosas y los seres humanos inventamos causas para cosas que no tienen una causa aparente. Esto es un problema que ocurre con la historia. Sucesos individuales los conectamos y los historiadores son maestros en explicarnos una causalidad de por qué las cosas ocurrieron de esta forma. También hay algo que se llama sesgo de confirmación. No sé si recuerdas, pero ya hemos hablado de sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo, en este caso, Nassim lo define como una báscula donde te vas a pesar y tienes unos kilos de desfase, siempre vas a tener esa diferencia y ese error va a ser sistemático. Así es un sesgo. Es como esa mira que tienes y ya está cargada hacia cierto lado. O sea, vas a tener un error y ese error va a ser sistemático y va a ser un error de juicio automático. Nos habla del sesgo de la confirmación. Los seres humanos tenemos una tendencia a buscar todos los argumentos que respalden nuestra teoría. Es por eso que cuando nos radicalizamos, pues es fácil encontrar historias, fuentes, citas bibliográficas de personajes importantes que pueden darte algo que concuerde con lo que quieras demostrar. Y es por eso que cuando buscamos historias de éxito y pensamos en los 10 billonarios más grandes del planeta, buscamos una historia causal de ese éxito aparente o de ese éxito económico. Y esto nos lleva a la idea número 2. No busques una profesión escalable. Buscar una profesión escalable, una en la cual no tengas que cambiar tus horas por dinero, puede parecer seductor, pero lo más probable es que te genere frustración. Te lo voy a plantear de una manera más sencilla. Si pudieras escoger entre dos mundos, ¿en qué mundo preferirías vivir? Uno en el cual la riqueza se distribuye entre unos cuantos y tienes cientos de miles, si no es que millones, de personas con nada. Un mundo en el cual el trabajo no sea recompensado de manera proporcional. Un mundo en el cual la suerte juega un papel mucho más importante y desmedido. O en el mundo número 2, un mundo en el cual existe una recompensa proporcional a tu esfuerzo y a tu trabajo, y un mundo en el cual el pie de ingresos y de riquezas se divide de manera proporcional. Ok, cuando pensamos en un negocio escalable, el problema que tenemos es que existe algo que se llama extremistan. Te voy a explicar esto que Nassim nos lo explica gráficamente. Extremistan es un mundo en el cual existen los Mark Zuckerbergs, existen los libros best sellers, existen los actores de Hollywood ganando millones de dólares.
Eso está muy bien, muy aspiracional. Algo y una medida de éxito que sería fenomenal. Y si piensas o reduces tus expectativas a algo que no concuerde con esta visión, mucha gente podría tacharte de mediocre y te dirían, oye, pero es que tú no estás pensando en grande. Bueno, si analizas los números, los libros best sellers se llevan el 97.7% del mercado. O sea, todos los libros versus los best sellers solamente se quedan con el 0.3% del mercado, los que no son best sellers. Estos libros tipo Harry Potter, J.K. Rowling, son libros que tienen un éxito extraordinario. No le quiero negar mérito y trabajo a estas personas, pero quiero que pienses, ¿cuántos en el mundo no habrán tenido el trabajo, el esfuerzo y la calidad que esta misma autora, pero nosotros no sabemos nada de ellos? Esto ocurre en Extremistan. Sabrás que hay muchos baristas que están intentando publicar su primer libro o lanzar su siguiente gran novela. Es poco probable que te encuentres a un cirujano o a un contador de barista tratando de alcanzar éxito profesional. Porque un cirujano y un contador se mueven en otro mundo en el cual las recompensas son proporcionales a su esfuerzo. Lo mismo ocurre con los actores. Hace poco platicaba el caso de Margot Robbie, la película de Barbie, y Margot Robbie tuvo un éxito fenomenal. No solamente se llevó un ingreso por participar en la película, tiene otro ingreso que es una parte proporcional de la taquilla. El problema de este mundo es que la gente prefiere ver a Margot Robbie a asistir al teatro local o a darle trabajo a un actor en un film mucho más pequeño. ¿A qué voy? Estos blockbusters se llevan todo y abajo se distribuye nada. Entonces el pie de ingresos tienes 99% los gigantes, los Mark Zuckerbergs que se llevan todo dentro del negocio de las redes sociales y muchos enanos. Si lo ves gráficamente vas a ver gigantes, poquitos y muchísimos enanos. La probabilidad de éxito es mucho menor en este mundo. Este mundo Nassim lo define como Extremistan. Este mundo de Extremistan es algo que nos lleva al entendimiento del cisne negro. Los cisnes negros ocurren en Extremistan. Un bestseller puede ser un cisne negro. Una red social puede ser un cisne negro. Son eventos que sacuden tan grande al mundo, o sea, de una manera tan fuerte al mundo que moldean nuestra realidad. Existe este otro mundo donde tu trabajo será recompensado de manera proporcional. El pie de ingresos se distribuye equitativamente. Este mundo se llama Mediocristan. No tiene que ver con mediocridad, porque ya había contado esta idea con una amiga y me decía, no, pero es que Mediocristan se llama así porque un individuo dentro de esta muestra, que se encontraría en la media, en el promedio, es representativo del individuo promedio. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Y aquí viene uno de los problemas del cisne negro, porque asumimos que vivimos en Mediocristan cuando en realidad muchos de los eventos sociales y de los temas económicos y de los fenómenos económicos ocurren en Extremistan. Mediocristan es todo lo que se puede incluir dentro de una campana de Gauss. Si recuerdas tus clases de estadística, y si no sabes eso, aquí te lo explico. Cuando tú tomas una muestra, vas a tomar los promedios y los promedios se acumulan al centro. En estos eventos, vamos a pensar el peso de una persona. ¿Cuál es el peso promedio? Si llevamos a 10,000 personas a un estadio y tomamos el peso promedio de estas personas y digamos que son 75 kilogramos. Estoy inventando el número, pero digamos que son 75 kilogramos. Son 10,000 personas, peso promedio 75,000 kilogramos. Y si lo vemos ilustrado gráficamente, pues vamos a ver una curva en la cual la mayoría de las personas se encuentran en el centro de la campana. Y habrá personas que van saliendo de esta distribución y se van a pesos o más alejados del peso promedio hacia arriba o un peso menor hacia abajo. Aquí hay una lógica. Podemos agregar a la persona más pesada del mundo y qué tanto te afectaría el peso promedio. Si tienes 10,000 personas en la muestra y agregas a una persona, no sé cuánto pesa la más pesada del mundo, 300 kilos, la agregas. ¿Te va a modificar el peso promedio de esta muestra? No, porque estás en Mediocristan. En Mediocristan ocurre algo. Un solo evento,
una sola persona no te va a modificar el valor total de la muestra. Y mientras más grande sea tu muestra, ocurre algo. La ley de los grandes números hará que tus resultados se concentren mucho más al centro. Existe algo como una fuerza de gravedad que lo jala al centro. El problema de esto, y voy a dar 2 pasos atrás, 3 pasos atrás, el problema de esto es que este modelo gaussiano, Nassim Taleb lo acusa como uno de los culpables de querer tratar de hacer proyecciones a futuro. Y hay cosas que salen de lo gaussiano. Todo lo que tiene esta fuerza de gravedad que lo jala al centro. Por ejemplo, el peso de las personas, la estatura de las personas, la esperanza de vida. Hay cosas que no van a poder alejarse muchísimo de esto. Te lo voy a explicar con algo que se llama desviación estándar. Cuando existe una desviación estándar, vamos a pensar ahora en la estatura de las personas. Pensemos que la estatura promedio de las personas es 1,75 y vamos a considerar cada una de estas desviaciones como 10 centímetros más. La estatura promedio es 1,75. Luego 1,85, una desviación estándar, nos va a dar una frecuencia de 1 de cada 6 personas. Otra desviación estándar nos va a decir que la frecuencia es alguien de 1,95 es 1 entre 70 y tantas personas. Una desviación estándar más, 2 metros con 5 centímetros, va a ser 1 entre 3,000 personas. Una desviación estándar más, 2,15, tal vez ya estamos hablando de 1 entre 700,000 personas y así. La lógica nos explica esto. Cada que tú te alejas de la media, cada que te alejas de la estatura promedio del 1,75, ya sea hacia arriba o hacia abajo, tu frecuencia se disminuye. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar a alguien de 2,15 será mucho menor a encontrar a alguien de 1,75 dentro de una muestra. Y si nos vamos más lejos, encontrar a alguien de 3 metros con 50 centímetros es tan poco probable que lo consideramos prácticamente imposible. Ese es el problema que tenemos con los cisnes negros. Tratamos de utilizar como media esta campana de Gauss y aunque agreguemos modelos económicos sofisticados que Nassim los ataca duramente porque ganan premios Nobel y cometen los errores más graves, llevan al mundo a crisis económicas o destrozan fondos de inversión donde la gente tiene cientos de millones de dólares. Tenemos que considerar que estos eventos que salen de ese espectro gaussiano se tienen que medir con otro tipo de matemáticas. Ahora, regresando a algo mucho más terrenal y mucho más aplicable. ¿Por qué entonces no deberías de buscar un trabajo escalable? El trabajo escalable se encuentra en algo que se llama Extremistan. En Extremistan vamos a considerar no lo que tiene que ver con lo físico como estatura, peso o esperanza de vida. Aquí ocurre todo lo que es creado por el hombre. Aquí ocurre lo que tiene que ver con economía, todo lo que tiene que ver con riqueza. Por ejemplo, si tú agregas dentro de una distribución estadística tipo campana de Gauss la riqueza de Bill Gates, la riqueza de Elon Musk, una sola persona te puede modificar el valor promedio por mucho, te rompe. En Extremistan, un solo evento te puede romper todo. En Mediocristan, un solo evento no modifica la media. En el mundo, estamos en Extremistan. Una sola guerra nos puede llevar a la aniquilación total. Una sola crisis económica nos puede llevar a la destrucción de las instituciones, de los bancos, de todo. ¿Tenemos que considerar esto como una posibilidad? Sí. Y aunque no haya ocurrido en la historia, déjame decirte que aunque cada vez serán menos frecuentes los cisnes negros, mucho más grande será el impacto. Antes, las guerras estaban en Mediocristan. Cuando nos teníamos que matar uno a uno, alguien quería acabar con 10,000 personas, pues tenía que hacer una guerra con 10,000 personas para que pudieran derrotar a ese otro ejército. Hoy hay una persona en la cual existe una asimetría total en la toma de decisiones. El político que toma la decisión desde una oficina presiona un botón y la consecuencia de esa decisión no lo va a impactar a él de manera directa. Por eso hoy buscamos gente que tenga mucha más skin in the game, o sea, mucha más piel en el juego. Si alguien toma una decisión, tendría que ser impactado de manera directa por las consecuencias de esa decisión. Imagínate qué tanto cambiaría las decisiones económicas, políticas de un país. Ok, regreso. Porque no es bueno que quieras un trabajo escalable, porque lo escalable juega en el mundo de Extremistan. Tu probabilidad de éxito será mucho menor.
cientos de libros y artículos se publican. Los 10 pasos para ser millonario. ¿Cuáles son las características de Elon Musk, de Mark Zuckerberg? Lo que todos estos libros están dejando de ver es que hay muchísimas personas con la misma tenacidad, las mismas características, pero que no aparecen en la portada de Forbes. Porque toda esta gente que trabajó y no alcanzó a llegar es la evidencia secreta. La falsa evidencia es lo que vemos como resultado, lo que nos da la historia como el ganador de la historia. Pero hay mucho de lo que no vemos y que se encuentra dentro de un cementerio de evidencia. Es mucho más probable que encuentres un cementerio de poetas, escritores, actores, novelistas que murieron de hambre a que tengas el pool de contadores y cirujanos que no tuvieron un ingreso adecuado. ¿Te das cuenta? Las probabilidades de éxito son mucho más grandes en mediocristan que en extremistan. Todo lo que tiene que ver con la artesanal y donde tienes que estar cambiando tus horas por tiempo, por ingresos, perdón, es algo donde tienes mayor probabilidad de éxito. ¿Va? Estamos pensando en generar garantías de crecimiento. Busca algo donde tengas mayor probabilidad de éxito. ¿Va? A ver, no quiere decir que dejes de aspirar a ser el próximo gran escritor o el próximo gran actor, o que pienses que tu emprendimiento puede ser el próximo unicornio y la próxima startup. No tienes que dejar de hacerlo, pero tal vez te puedo presentar un camino un poco más estable. ¿Cómo podrías aprovechar los cisnes negros como motor de crecimiento exponencial y al mismo tiempo tener una seguridad y una garantía? Ya había mencionado algo de esto en el libro de Antifrágil de Nassim Taleb. En este segundo libro presenta muchas más soluciones para el problema del cisne negro, más antídotos. En este primer libro, Cisne Negro, expone el problema de una manera más grande. Te lleva a una profundidad mucho mayor. Existe algo que se llama Barbell Strategy o estrategia de barra de pesas. Tiene que ver con una proporción ya sea de inversiones. Vamos a hablar primero de dinero y después llevemos esto al tema profesional, al tema laboral. Nassim Taleb es contrario porque Nassim dice que si él tuviera alguien que fuera su anti-tal, así como Superman tiene a Bizarro, el Bizarro de Nassim, el anti-Nassim sería Ray Dalio, que tiene modelos de inversión que buscan una certidumbre mayor y él busca mitigar el riesgo. Nassim no cree que el riesgo se pueda mitigar, entonces asume el riesgo como algo posible y lo utiliza como motor de crecimiento. En las inversiones, lo que Nassim aconseja es tener una distribución en la cual tengas 90% de tus inversiones en algo que sea hiperconservador, que tenga rendimientos moderados, aunque moderados que sean superiores a inflación. Hiperconservador. Aquí tienes todo lo moderado. Y después, en el otro extremo, como en una barra de pesas, la otra carga al final de la barra, la otra pesa, el 10% de tus inversiones deben de estar en algo que sea hiperagresivo. Ya sé que hablamos de que un cisne negro te puede llevar a perder todo lo acumulado en tus inversiones de la noche a la mañana. Sí, eso es posible. Entonces, por eso vamos a generar 90% de acumulación constante en algo que sea seguro y garantizado. Y el 10% vamos a buscar que tengamos una exposición positiva hacia los cisnes negros. Vas a estar perdiendo recurrentemente. Esto va a ser hiperagresivo. Acciones como venture capitalist. Pero en algún momento, al paso del tiempo, es probable que le pegues a la próxima acción de Uber. Y si le pegas, ahí el crecimiento exponencial compensará la pérdida que tuviste tal vez con otras 50 acciones. No tienes un plazo definido para esto, vas a dejar que transcurra el tiempo y el tiempo eventualmente tendría que darte chispazos de crecimiento exponencial. Lo otro lo tienes seguro. En el trabajo ocurre lo mismo. Yo hoy estoy en esa disyuntiva en la cual, que por cierto, si algo de esto te interesa llevarlo a la práctica, yo me encargo del 90% de la parte de esta barra de pesas. No juego en lo hiperagresivo, pero te doy esta base segura para que de ahí puedas tener un crecimiento exponencial. Entonces, yo estas asesorías las sigo haciendo uno a uno. Tenemos un equipo y delegamos ciertas labores, pero la asesoría hasta ahora la llevo haciendo uno a uno. Y a veces pienso en lo exponencial y digo, wow, es que me gustaría ser el próximo youtuber donde
tengo un ingreso por las reproducciones de los videos que estoy haciendo sin que tenga que trabajar. Pero como eso es poco probable y mucho depende de factores que tal vez no tengan una relación directa con mis acciones, yo genero ingresos con el trabajo del día a día, mis asesorías. Y lo otro, el podcast, la realización de contenidos, todo lo que busca viralidad, todo lo que busca tener un alcance de millones de personas, que corra. Para mí, mi Barbell Strategy es un trabajo seguro que te genera un ingreso constante y una distribución mucho más pequeña de mi tiempo en cosas que tienen un potencial exponencial. Hoy en el podcast, pues ya hemos llegado a cientos de miles de personas y eso, para el mundo de redes sociales, es nada. Yo no podría vivir de los ingresos de un podcast, porque en las redes necesitas millones y mucho más que millones. Necesitas una comunidad activa y constante. Entonces, tal vez yo no sea el experto para estarte hablando de redes sociales, pero sí quiero decirte que sea lo que sea que quieras hacer, tienes que estar muy consciente de en qué mundo te encuentras, ya sea mediocristan, algo seguro y con una retribución correspondiente al esfuerzo aplicado, o en extremistan. Y ya que encuentres esto, pues que tomes decisiones para que puedas tener potencial exponencial en extremistan, pero la garantía en mediocristan. ¿Me explico? Nada más para cerrar el podcast, vamos a repasar las 3 ideas. La idea número 1 es que estos cisnes negros, que son eventos con 3 características, son eventos que son impredecibles, que tienen un impacto extremo, que una vez que ocurren, nos generan la ilusión de haber sido mucho más predecibles de lo que realmente son. Estos cisnes negros los consideramos fuera de nuestro umbral de expectativas porque caemos en sesgos cognitivos, caemos en la falacia narrativa, caemos en la falsa evidencia. Esto hace que tengamos una exposición demasiado riesgosa a cierto tipo de cosas. Por eso ocurren crisis como la del 2008. Ahora, la segunda idea es: no busques un trabajo escalable. Ahí busco dejar muy claro la diferencia entre extremistan y mediocristan. Y en la tercera idea te quiero dar una idea que tal vez puedes explorar con distinto input. Esta idea es tan potente que la llevas a inversiones, la llevas a lo profesional, la llevas a relaciones, la llevas a un tema biológico, entrenamiento, y sigue funcionando. La tercera idea es cómo puedes generar un crecimiento exponencial con ganancias elevadas, muy elevadas, sin tope o un tope demasiado alto, pero generando garantías. Estrategia de barra de pesas, Barbell Strategy. Este es el segundo libro de Nassim Taleb analizado en el podcast Libros y Dinero. Si te gustó este tema, te sugiero que regreses a Antifrágil y revisa qué es lo que tenemos ahí de Nassim. Si te interesa este tema de las ciencias cognitivas, te recomiendo mucho que cheques los libros que tenemos de Daniel Kahneman. Tenemos Pensar Rápido y Lento. Si quieres algo más de psicología aplicada al consumidor, algo mucho más marketero, tenemos libros de Behavioral Economics, tenemos el de Dollars and Cents, tenemos el de The Last Mile. Ahí tenemos distintos episodios. Estoy buscando hacer una comunidad de gente que se interese por temas que te ayuden a tener distintos modelos de pensamiento y así mejorar tu toma de decisiones y que mejores en todos los ámbitos de tu vida. Si te gustó el podcast, por favor, compártelo, porque es así como podemos seguir creciendo, puedo llegar a más gente y eventualmente hacer de esto una gran comunidad. De nuevo, muchas gracias. Espero saber de ti. Si te gustó el podcast, hay una liga o hay una pregunta aquí en Spotify donde puedes comentar. Si estás en YouTube, comenta, comparte. Si estás viendo estos videos en Instagram, que es Luis Cuevas 360, pues también ahí puedes comentar. Cualquier duda, mándame mensaje y te contesto con mucho gusto. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.